Un millonario finge estar en la ruina para poner a prueba a su pobre prometida, pero nadie se esperaba lo que ella hizo. Antes de empezar la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad la ves. Disfruten la historia. Lucas conducía por el camino de tierra que conducía a la finca de la familia Oliveira. A los 35 años, había construido un imperio empresarial en Chicago que pocos podían igualar. Su empresa tecnológica, Summit Innovations, valía miles de millones, pero ninguna cantidad de dinero podía llenar el vacío que sentía en su corazón durante años. Eso fue hasta que conoció a Gabriela. Hacía 6 meses, había ido al pequeño pueblo a comprar un terreno y expandir su negocio. Fue entonces cuando la vio por primera vez vendiendo pasteles caseros en el mercado local. Gabriela Oliveira, con su cálida sonrisa y sus ojos que se iluminaban al hablar de su sueño de ser chef. Ella estudiaba artes culinarias, trabajaba duro y pagaba la universidad con determinación. Lucas sonrió al recordar haber fingido ser solo un visitante interesado en comprar un pastel. Hablaron durante horas ese día. Regresó al día siguiente, y al siguiente, hasta que finalmente la invitó a cenar. ¿De verdad crees que te quiere por quien eres?, resonó en su mente la voz de su abogado y mejor amigo, Marcos. ¿O por lo que tienes? Esa pregunta lo había atormentado durante semanas. Su exprometida, Vanessa, le había roto el corazón años atrás al descubrir que solo estaba con él por dinero. Desde entonces, Lucas había construido muros alrededor de su corazón, incapaz de confiar en ninguna mujer. Pero Gabriela parecía diferente. Sencilla, honesta y trabajadora. Vivía en la finca con su padre viudo, Miguel, y sus 2 hermanas mayores, Ana y Clara. Una familia unida con valores sólidos. ¿Pero era todo una fachada? Lucas aparcó lejos de la granja, se cambió el traje caro por ropa sencilla que guardaba en el maletero y caminó el resto del camino. Estaba decidido. Era arriesgado, quizá incluso cruel, pero tenía que saber la verdad. Al llegar, vio a Gabriela regando el jardín. Su corazón se aceleró. Se veía hermosa sin siquiera intentarlo. Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada y las manos cubiertas de tierra. «Lucas». Gabriela dejó caer la regadera y corrió a abrazarlo. «No te esperaba hoy». «¡Qué maravillosa sorpresa!». La abrazó fuerte, aspirando el aroma de su cabello. ¿Estaba a punto de perderlo todo? «Gaby, tenemos que hablar», dijo con voz temblorosa. Su sonrisa se desvaneció al instante. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Lucas respiró hondo, sintiéndose el peor hombre del mundo por lo que estaba a punto de hacer. «Lo perdí todo, Gaby». «¿A qué te refieres?». «Mi empresa, un socio. Robó dinero y falsificó mi firma en unos documentos. Para cuando me enteré, ya era demasiado tarde». Lucas dejó caer algunas lágrimas, sorprendido por lo convincente que sonaba. «Estoy arruinada. Todo lo que construí se ha ido». Gabriela lo miró fijamente un momento, con los ojos muy abiertos. Lucas se preparó para la sorpresa, la decepción, la distancia. Pero lo que vino después lo tomó completamente por sorpresa. «¡Ay, Lucas!». Ella lo abrazó con fuerza. «Es horrible, pero todo va a salir bien, te lo prometo». Le sostuvo la cara entre las manos. «Saldremos de esto juntos». «¿Juntos?». La palabra salió como un susurro de incredulidad. «Claro. ¿Crees que te dejaría en un momento así?». Sonrió con lágrimas en los ojos. «Vamos. Vamos adentro. Llamaré a papá y a mis hermanas. Quédate aquí con nosotros mientras te recuperas». «¿Quedarme aquí?». «Pero Gaby, no puedo pagar nada. No puedo contribuir». «¿Quién dijo nada de pagar?». Lo tomó de la mano y lo condujo hacia la casa sencilla pero acogedora. «Ahora eres familia, Lucas. Y la familia se cuida entre sí». Lucas sintió un nudo en la garganta al entrar en la casa. Gabriela llamó a su padre y hermanas, explicándoles rápidamente la situación. Lo que sucedió después lo impactó aún más. Miguel, hombre de pocas palabras y manos toscas tras una vida de trabajo duro, le puso una mano firme en el hombro. «Mi casa es tu casa, hijo. Aquí nadie se queda sin nada». Ana, la mayor, ya estaba preparando la habitación de invitados.
Te pondré sábanas limpias después de una ducha caliente y una buena comida, te sentirás mejor. Clara, la hermana mediana, empezó a prepararte. Lo que importa es tu salud y la de tu familia, Lucas. El dinero iba y venía. Lucas, sentado a la mesa de la cocina, observaba cómo esta humilde familia se apresuraba a ayudarlo. Un hombre al que solo conocían desde hacía 6 meses. No le preguntaron cuánto había perdido. No le preguntaron si había sido descuidado. Simplemente le ofrecieron ayuda, sin condiciones. No te preocupes, susurró Gabriela, sentándose a su lado y tomándole la mano. Una vez me dijiste que empezaste desde cero y creaste tu negocio. Puedes volver a intentarlo, y esta vez no estarás solo. Lucas sintió una opresión en el pecho. Su plan para poner a prueba a Gabriela revelaba algo inesperado, no solo sobre ella, sino sobre sí mismo. En todos sus años de riqueza y poder, nunca había experimentado algo así. Amor verdadero, sin condiciones ni expectativas. Mientras la familia lo rodeaba, preparándose para apoyarlo en su momento de necesidad, Lucas se dio cuenta de que, después de todo, quizás él era quien estaba siendo puesto a prueba. A la mañana siguiente, Lucas despertó con el canto de los gallos. Por un momento, se sintió desorientado en la sencilla habitación donde había dormido. Sábanas limpias con un toque de lavanda, una ventana que daba al campo y una silla de madera con su ropa cuidadosamente doblada. Sonrió al reconocer el toque de Gabriela. ¿Estás despierto? Su dulce voz llegó con un suave golpe en la puerta. Sí, pase. Gabriela entró con una bandeja con café, pan casero y mermelada. Llevaba un delantal de flores sobre un vestido sencillo, y su rostro mostraba la expresión de alguien que no había dormido mucho, pero intentaba disimularlo. Te traje el desayuno. Pensé que necesitarías descansar un poco más, pero papá ha estado en el campo desde el amanecer. Lucas se incorporó en la cama. No tenías por qué molestarte, Gaby. No es ninguna molestia. Dejó la bandeja en la mesita de noche. ¿Cómo te sientes hoy?, respondió él, mientras lo asimilaba todo, sintiendo una punzada de culpa por la mentira que estaba viviendo. Gabriela se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano. He estado pensando toda la noche, empezó, con una chispa de determinación en sus ojos. Esta podría ser una oportunidad, ¿sabes? Quizás un nuevo comienzo, algo diferente. ¿A qué te refieres? Papá siempre necesita más ayuda aquí en la granja. Ana da clases en la escuela del pueblo y Clara trabaja en el centro de salud. Yo divido mi tiempo entre la universidad y ayudar con las labores del campo. Sería genial tener otra mano. Lucas tragó saliva con dificultad. ¿Trabajo agrícola? Apenas sabía cómo encender una lavadora. Como si pudiera leerle el pensamiento, Gabriela sonrió. Sé que nunca has hecho algo así, pero papá es un gran maestro, y mientras aprendes, puedes quedarte con nosotros. Sin presiones. La idea de trabajar en una granja le aterrorizaba a Lucas, pero decir que no sería extraño para alguien que supuestamente no tenía opciones. Me parece una gran idea, logró decir, intentando sonar agradecido en lugar de asustado. Después del desayuno, Lucas se encontró con Miguel en el campo. El hombre de 60 años, de piel curtida por el sol y brazos fuertes, lo examinó de pies a cabeza. Gabriela me dijo que nos vas a ayudar, dijo sin rodeos. ¿Has trabajado la tierra antes? Pues no, señor, asintió Miguel, sin parecer sorprendido. Todos empezamos sin saber. Venga, te enseñaré lo básico. Las siguientes horas fueron una experiencia humilde para Lucas. Manos acostumbradas a firmar contratos ahora sostenían palas y azadones. Habían reemplazado sus zapatos italianos por unas botas de goma prestadas por Miguel. El sol caía a plomo sobre su piel, que rara vez veía la luz del día fuera de resorts de lujo. A la hora del almuerzo, sus músculos le gritaban. Caminó de regreso a la casa, tambaleándose junto a Miguel, quien no parecía cansado en absoluto. Clara, la hermana mediana que trabajaba como auxiliar de enfermería, sonrió cuando entró. La primera vez siempre es la más difícil, dijo, mientras le ofrecía una toalla húmeda para que se secara. Me doy una ducha rápida mientras termino de comer. En la ducha, Lucas se miró las ampollas que ya se le formaban en las manos.
Como director ejecutivo de una empresa multimillonaria, se enfrentaba a retos a diario, pero nada comparable al esfuerzo físico de esa mañana. Un nuevo respeto por Miguel y su familia crecía en él. Durante el almuerzo, Ana, la hermana mayor que enseñaba en la escuela local, sacó ropa de hombre. Era de mi exmarido, explicó sin vergüenza. Creo que te quedarán bien, mejor que arruinar tu propio entrenamiento en el campo. Gracias, respondió Lucas, sinceramente agradecido. Están haciendo mucho por mí. Es lo mínimo que podemos hacer, dijo Ana con una sonrisa amable. Gabriela nunca había traído a nadie aquí. Si te eligió, es porque eres alguien especial. 2 semanas pasaron volando. Lucas se acostumbró a la vida en la granja, despertándose al amanecer y cayendo en la cama exhausto cada noche. Sus manos, antes suaves, ahora mostraban con orgullo sus callos. Para su propia sorpresa, empezaba a disfrutar de la vida sencilla. Un domingo por la tarde, mientras todos descansaban después de comer, Gabriela lo invitó a dar un paseo. Quiero enseñarte un lugar especial, le dijo, tomándole la mano. Caminaron hasta un pequeño lago en la parte trasera de la propiedad. El atardecer se reflejaba en las tranquilas aguas, creando una escena impresionante. Vengo aquí cuando necesito pensar, explicó, sentada en el césped. Es mi lugar favorito del mundo. Lucas se sentó a su lado, sintiendo una paz que nunca había conocido en sus lujosos áticos de Chicago. Gaby. Espera, lo interrumpió ella, tomándole las manos. Hay algo que necesito decirte primero. Su expresión era seria, decidida. Estas últimas semanas, verte aquí adaptándote a nuestra vida, trabajando duro sin quejarte, confirmó lo que ya sabía. Lucas sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Había descubierto su secreto? Lucas, te amé cuando tenías dinero y éxito, y te amo ahora sin nada de eso. Respiró hondo. De hecho, creo que te amo aún más ahora, al ver quién eres de verdad cuando todo lo demás desaparece. Lucas sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. La culpa lo carcomía. Lo que intento decir es, continuó Gabriela, con las mejillas enrojecidas. Sé que puede parecer una locura, pero ¿te casarías conmigo? Lucas estaba en shock. De todas las posibilidades, nunca se lo esperó. ¿Me estás pidiendo matrimonio? Sí, lo estoy. Sonrió, un poco nerviosa. Sé que no es tradicional y no tengo un anillo para darte, pero no quiero esperar. No importa si eres rico o pobre, Lucas, quiero pasar el resto de mi vida contigo. En ese momento, Lucas casi lo confesó todo. Estuvo a punto de contarle sobre su cruel prueba, sobre la fortuna que aún le quedaba, sobre la vida de lujo que podía darle. Pero al mirar a los ojos honestos de Gabriela, supo que tenía que aguantar la prueba hasta el final. Sí, dijo con lágrimas en los ojos, sí, quiero casarme contigo. Una semana después, se casaron en la pequeña iglesia del pueblo. La ceremonia fue sencilla, con solo unas pocas personas, la familia de Gabriela y algunos vecinos cercanos. Gabriela lució el vestido de novia de su madre, cuidadosamente arreglado por Ana y Clara días antes. Lucas llevaba un traje prestado del sacerdote, ya que el único que tenía era demasiado caro para venderlo, según la historia que contaba. Durante los votos, cuando prometió amar y honrar a Gabriela en la riqueza y en la pobreza, el peso de esas palabras lo golpeó más fuerte que nunca. En la pequeña recepción que siguió, celebrada en el patio trasero de la granja, decorado con guirnaldas de luces y flores silvestres, Miguel se acercó a Lucas con 2 copas de vino casero. Mi Gabriela siempre ha sido especial, dijo, dándole una copa a Lucas, testarudo, decidido, con un corazón más grande que el mundo. Sí, es increíble, asintió Lucas, viendo a su nueva esposa bailar con sus hermanas. Cuídala mucho, continuó Miguel con una mirada intensa. Sea cual sea el futuro que les depare, recuerden que la honestidad es la base de cualquier matrimonio. Lucas sintió que Miguel podía ver a través de él, como si supiera la verdad. Simplemente asintió, sin encontrar las palabras. Esa noche, mientras Gabriela dormía en sus brazos en la pequeña habitación que ahora compartían, Lucas tomó una decisión. Continuaría con su plan, pero lo llevaría por otro camino. Convencería a Gabriela de mudarse a Chicago, donde poco a poco le contaría la verdad. Ella merecía más que esa vida sencilla.
Merecía todo lo que él podía ofrecerle, y más. Un mes después de la boda, Lucas empezó a pensar en mudarse a Chicago. Estaban acostados después de un largo día de trabajo en la granja cuando él lo mencionó. «Gaby, ¿alguna vez has pensado en cómo sería vivir en una gran ciudad?» Se giró hacia él con curiosidad. «¿Por qué lo preguntas?» «He estado pensando, estás en tu último año de cocina. En Chicago, hay muchas más oportunidades para chefs talentosos como tú». Gabriella se quedó pensativa, jugando con un hilo suelto en la manta. «No sé, Lucas, mi familia está aquí, papá depende de nuestra ayuda con la granja». «Lo entiendo», dijo, abrazándola. «Es solo una idea, pero piénsalo. Podríamos empezar de cero, yo buscaría trabajo, tú terminarías la escuela y quizás incluso abrieras tu propio negocio algún día». En los días siguientes, Lucas no dejaba de mencionar Chicago de pasada. Hablaba de los parques, los restaurantes, las oportunidades. Poco a poco, notó que Gabriella empezaba a aceptar la idea. Una noche, durante una cena familiar, sorprendió a todos. «Estamos pensando en mudarnos a Chicago», anunció Gabriella, cogiendo la mano de Lucas. Se hizo el silencio en la mesa. Miguel se quedó paralizado con el tenedor en el aire, mirando a su hija. «Es una gran decisión», dijo finalmente. «¿Estás segura?» «Sí, papá. Quiero terminar la escuela, y Lucas cree que podríamos empezar una nueva vida allí». Ana, siempre tan práctica, fue la primera en decirlo. «¿Tienes suficientes ahorros para empezar?» «Las grandes ciudades son caras». Lucas sintió un vuelco en el estómago. En su historia, era un hombre sin nada. «Tengo algunos contactos en Chicago», dijo rápidamente. «Viejos contactos del trabajo que podrían ayudarme a encontrar trabajo. No será nada del otro mundo, pero será suficiente para que podamos seguir adelante. Y pienso vender pasteles y tartas mientras termino la escuela», añadió Gabriella, con la misma pasión que Lucas siempre había admirado en ella. «Igual que hago aquí en el mercado, solo que allí». Clara, siempre la más emotiva y generosa, fue a su habitación, tomó todos sus ahorros y se los dio a Lucas y Gabriella. Luego, Ana y Miguel también les dieron todo el dinero que habían ahorrado. «No es mucho, pero debería cubrir unos meses de alquiler», dijo Miguel. Lucas se quedó sin palabras. No sabía qué decir, pero para seguir fingiendo, no pudo rechazarlo. «Prometo que algún día te lo devolveré todo». «Muchas gracias por lo que haces», dijo Lucas con lágrimas en los ojos. Clara, ya llorando, dijo, «Te vamos a extrañar mucho». «También te extrañaremos», dijo Gabriella, conteniendo las lágrimas. «Pero no es que no vayamos a volver nunca. Es solo un nuevo capítulo». Miguel permaneció en silencio, observando a la pareja. Tras una larga pausa, miró directamente a Lucas y dijo, «Cuídala en la gran ciudad. Es un mundo diferente al que está acostumbrada». «Con mi vida, señor Miguel», prometió Lucas, sintiendo el peso de la mentira sobre sus hombros. 2 semanas después, con la vieja camioneta familiar cargada con sus pocas pertenencias, Gabriella y Lucas se despidieron de la granja. Fue una mañana llena de lágrimas y promesas de visitarla a menudo. Miguel abrazó a su hija con fuerza durante un buen rato, susurrándole consejos al oído. Cuando se volvió hacia Lucas, su mirada era intensa. «Recuerda lo que hablamos el día de tu boda», dijo suavemente, apretando el hombro de su yerno. Lucas solo asintió, incapaz de sostener la mirada de su suegro. El viaje a Chicago fue largo. Gabriella se sentía emocionada por su nueva vida y triste por dejar atrás a su familia. Lucas, por otro lado, lidiaba con un conflicto interno. Llevaba a su esposa a una ciudad donde era conocido como un poderoso hombre de negocios. ¿Cómo mantendría la mentira? Siguiendo su plan, alquiló un pequeño apartamento en un barrio modesto, lejos del distrito financiero donde se ubicaba su empresa. El lugar era diminuto, con sala de estar y cocina, un dormitorio y un baño. Nada que ver con los áticos de lujo a los que estaba acostumbrado. Pero estaba limpio y acogedor. «Es perfecto», dijo Gabriella al entrar, dando vueltas en medio de la habitación. «Nuestro primer hogar juntas». Lucas sonrió, contagiado de su felicidad. Para alguien acostumbrado a mansiones y apartamentos de lujo, el lugar debería haberle parecido pequeño y triste.
Pero a los ojos de Gabriella, parecía un palacio. Al día siguiente, Lucas le dijo que salía a buscar trabajo. Se puso su ropa más sencilla y se fue, prometiendo volver antes de la cena. En cuanto dobló la esquina, tomó un taxi a unos grandes almacenes, donde guardaba la ropa en una taquilla privada para clientes VIP. Cambió rápidamente y se convirtió en el director ejecutivo que realmente era. Mientras el taxi lo llevaba al rascacielos donde se encontraba la sede de Summit Innovation, ensayó lo que diría sobre su ausencia. Lucas, gracias a Dios. Su secretaria, Patricia, casi derramó el café al verlo salir del ascensor. ¿Dónde has estado? Estábamos todos muy preocupados. Necesitaba tomarme un tiempo, Patricia, respondió con naturalidad. Asuntos personales, pero ya he vuelto. ¿Alguna emergencia? Bueno, sí. Varias, de hecho. La Junta está furiosa por tu ausencia. 3 inversores amenazan con retirarse, y los ejecutivos globales del sector tecnológico presionan para obtener una respuesta sobre el acuerdo de fusión. Lucas sonrió. Era hora de volver al trabajo. Durante las semanas siguientes, se adaptó a una rutina. Salía de casa vestido con recato. Se ponía su ropa de trabajo de camino al trabajo y hacía lo contrario al regresar. Le contó a Gabriella que había encontrado trabajo como asistente administrativo en una empresa mediana. El sueldo no es muy bueno, le explicó, ofreciéndole una cantidad que parecía razonable para ese tipo de trabajo. Pero es un comienzo. Gabriella, mientras tanto, se había puesto en contacto con la universidad local y había conseguido transferir su matrícula para terminar su carrera de artes culinarias. También empezó a hornear pasteles en su pequeño apartamento y a venderlos en las cafeterías cercanas. Lo lograremos, Lucas, decía cada noche mientras contaban el dinero que habían ganado ese día. Paso a paso, estamos construyendo nuestro futuro. Él aceptó, aunque sabía que podía darle una vida de lujo de inmediato. Pero había algo especial en ver a Gabriella luchar por sus sueños, llena de confianza y determinación. Juguemos un pequeño juego para quienes solo leen los comentarios. Escribe pizza en los comentarios, solo quienes hayan leído hasta aquí lo entenderán. Sigamos con la historia. Un día, al volver a casa más tarde de lo habitual de la oficina, Lucas entró en el apartamento oliendo a chocolate y vainilla. Gabriella estaba en su pequeña cocina, cubierta de harina, rodeada de docenas de pastelitos de colores. ¿Qué es todo esto?, preguntó asombrado. Conseguí mi primer cliente importante, exclamó, levantándose de un salto para abrazarlo. Una librería del barrio organiza un evento infantil este fin de semana y pidió 50 pastelitos. Lucas la abrazó fuerte, sinceramente orgulloso. ¡Qué genial, Gaby! ¿Y aún hay más?, continuó emocionada. A la dueña de la librería le encantaron mis pasteles y dijo que quizá me recomendaría para otros eventos. Quién sabe, si la cosa sigue así, quizá algún día abra mi propia pastelería. La emoción de Gabriella era contagiosa. Esa noche, celebraron con vino barato y risas, haciendo planes para el futuro como cualquier pareja joven que empieza. Pero al día siguiente, Lucas recibió noticias preocupantes en la empresa. Jeffrey Winters, uno de los mayores inversores de la industria tecnológica, intentaba una adquisición hostil de Summit Innovation. Se rumoreaba que planeaba desmantelar la empresa y venderla en partes, poniendo en riesgo cientos de empleos. Tenemos que actuar con rapidez, dijo Marcos, su abogado y amigo, durante una reunión de emergencia. Winters ya compró el 15% de las acciones y está presionando a otros accionistas para que las vendan. Lucas se pasó la mano por la cara, tenso. Que nuestro equipo legal se ponga en marcha. Quiero todas las opciones posibles para detener esta toma de control. ¿Hay una cosa más?, Marcos dudó. Winters está usando tu reciente ausencia como argumento. Dice que has perdido el control de la empresa y que los inversores estarían mejor con él al mando. La noticia le dio un puñetazo a Lucas. Su jueguito de hacerse el pobre ahora amenazaba no solo su relación con Gabriella, sino también la empresa que había construido desde cero y los empleos de miles de personas. Eso no va a pasar, dijo con firmeza. Summit es mi vida. No voy a dejar que nadie la destroce. Esa noche, regresó al pequeño apartamento con la mente apesadumbrada.
Encontró a Gabriela dormida en el sofá, rodeada de recetas y notas para su pastelería. El contraste entre sus dos mundos nunca se había sentido tan claro. La crisis de la empresa lo obligaba a estar más presente que nunca en Summit, lo que dificultaba cada vez más mantener su imagen con Gabriela. ¿Cuánto tiempo más podría vivir esta doble vida antes de que todo se derrumbara? Lucas vivía ahora en dos mundos completamente diferentes. Por la mañana, besaba a Gabriela en su pequeño apartamento. Se ponía ropa sencilla y salía de casa como el asistente administrativo que ella creía que era. Pero al dar la vuelta a la esquina, volvió a transformarse en el poderoso director ejecutivo de Summit Innovations. Su rutina era una danza cuidadosamente coreografiada. Llevaba dos teléfonos, uno económico para que Gabriela lo llamara y uno de alta gama para asuntos de negocios. Llegaba a casa a la misma hora todos los días, siempre con historias inventadas sobre compañeros que no existían y un jefe de mentira, exigente pero justo. ¿Qué tal tu día?, le preguntaba Gabriela todas las noches mientras preparaban la cena juntos en la pequeña cocina. Lo de siempre, decía él encogiéndose de hombros. Muchos correos electrónicos, algunas reuniones. ¿Y la tuya? A Gabriela siempre se le iluminaban los ojos cuando hablaba de su escuela culinaria y su creciente negocio de pasteles. En tan solo 2 meses en la ciudad, ya había conseguido clientes habituales, principalmente cafeterías locales y pequeños eventos. La profesora Martina dijo que mi pastel de cerezas y almendras fue el mejor de la clase hoy, le dijo una noche, saltando de emoción. Él dijo que tengo las manos bendecidas para hornear. Lucas sonrió, genuinamente orgulloso. Había algo especial en ver a Gabriela alcanzar su propio éxito, sin saber la riqueza que él podría haberle ofrecido. Mientras tanto, en Summit Innovations, la lucha contra la adquisición hostil lo estaba agotando. Jeffrey Winters era implacable, usando tácticas cada día más agresivas para tomar el control. Convenció a 3 accionistas más para que vendieran, informó Marcos en una tensa reunión. Está a solo un 7% del control mayoritario. Lucas, frustrado, dio un golpe en la mesa. Convoque una conferencia de prensa para mañana. Voy a anunciar nuestra nueva línea de productos antes de lo previsto. Eso debería impulsar el valor de nuestras acciones y dificultar la adquisición. La secretaria tomó notas rápidamente. ¿Te parece bien a las 10 de la mañana? Perfecto, confirmó Lucas, repasando su calendario mental. Gabriela estaría en clase a esa hora, así que no habría ningún riesgo. Llevar una doble vida se le hacía cada vez más difícil. Había días en que casi cometía un desliz, casi le mencionaba algo sobre la empresa a Gabriela, o casi llamaba a Marcos delante de ella. Sentía cada vez más el peso de la mentira que había construido. Una tarde, Gabriela llegó a casa radiante. Tengo una idea genial, exclamó, tirando su mochila al sofá. Estoy trabajando en una línea de pasteles gourmet para la escuela, combinaciones creativas como lavanda con limón siciliano y chocolate picante con cardamomo. Eso se ve delicioso, dijo Lucas, genuinamente interesado. Mi profesor dice que tengo un don para la creatividad. Se acercó, tomándole las manos. Así que pensé, ¿y si empiezo a vender estos pasteles especiales a empresas? Ya sabes, para eventos corporativos, recepciones, ese tipo de cosas. Lucas sintió un vuelco. ¿Empresas? No sé, Gaby. Las grandes empresas suelen contratar servicios de catering profesionales. Pero ese es precisamente el punto. Estaba tan emocionada que no notó su vacilación. Puedo empezar con empresas más pequeñas, crear una cartera. Y tengo una receta familiar secreta de un pastel de canela irresistible. Al ver su entusiasmo, Lucas no se atrevió a desanimarla. Es una idea genial, dijo finalmente. Ten paciencia. Estas cosas llevan tiempo. Claro, Roma no se construyó en un día. Ella sonrió. Empezaré mañana, repartiendo muestras en algunos edificios de oficinas cercanos. Lucas tragó saliva, imaginando a Gabriela apareciendo sin avisar en su empresa con muestras de pastel. El riesgo aumentaba día a día. La semana siguiente, mientras Lucas asistía a otra tensa reunión sobre el intento de adquisición hostil, Gabriela enfrentó sus propios desafíos en la universidad. El campus de la Universidad de Chicago era muy distinto a la Universidad de Pueblo de la que provenía.
La mayoría de los estudiantes de cocina provenían de familias adineradas. Vestían ropa de diseñador y hablaban de prácticas en restaurantes con estrellas Michelin de todo el mundo. Gabriela, con su ropa modesta y su aire pueblerino, se convirtió rápidamente en blanco fácil para un grupo de chicas. «Miren quién está aquí». La princesa de la granja, Vanessa Miller, comentó mientras Gabriela entraba al laboratorio de la cocina. Vanessa era hija de un conocido crítico gastronómico. ¿Aprendemos hoy a hacer pudín campestre? Sus amigas, Rebecca y Stephanie, se rieron como si fuera lo más gracioso que habían oído en su vida. Gabriela respiró hondo y los ignoró, como siempre. Se concentró en preparar su plato del día, una versión refinada de un postre tradicional brasileño. No dejes que te afecten, susurró Kim, una compañera coreana que se había convertido en su amiga. Son solo niñas malcriadas que nunca han tenido que ganarse la vida. Gabriela le dedicó una sonrisa agradecida. No te preocupes. Crecí con 2 hermanas mayores. Sé cómo manejar las burlas. Pero la cosa empeoró cuando el profesor anunció los grupos para el proyecto final. Miller, Gabriela Oliveira, Rebecca Chen y Stephanie Johnson. Prepararán el menú de primavera. El rostro de Vanessa se contrajo de consternación. Profesor, ¿puedo cambiar de grupo? Soy alérgico a la gente que huele a estiércol de vaca. La sala quedó en silencio. El profesor miró a Vanessa con severidad. Señorita Miller, ese comentario es completamente inapropiado. Trabajará con su grupo asignado o recibirá un 0 en el proyecto. Vanessa puso los ojos en blanco, pero no discutió más. Después de clase, Gabriela fue al baño para recomponerse. Las palabras de Vanessa la habían dolido más de lo que quería admitir. Mirándose al espejo, pensó en su padre, sus hermanas y la granja que tanto amaba. Nunca te avergüences de tus raíces, decía siempre su padre. Son lo que te hace fuerte. Con renovada determinación, Gabriela decidió seguir adelante con su plan de vender pasteles a empresas. Esa tarde, preparó varias muestras de sus mejores pasteles, manzana con canela, naranja con chocolate y lima con coco. Al día siguiente, se vistió con sus mejores galas, una falda azul marino y una blusa blanca que Ana le había regalado, y se dirigió al distrito financiero con su caja de muestras. Lo que Gabriela no sabía era que ese mismo día, Lucas daba una conferencia de prensa en el vestíbulo de su edificio, anunciando una nueva tecnología que esperaba revolucionar el mercado y salvar a su empresa de ser absorbida. Gabriela empezó con los edificios más pequeños, donde recibió respuestas diversas. Algunos recepcionistas probaron sus pasteles con alegría y le pidieron tarjetas de presentación. Otros apenas la miraron antes de rechazarla. Al caer la tarde, cansada pero aún con esperanza, llegó a un alto rascacielos de cristal, Summit Innovations. Las elegantes letras de la entrada decían, último intento del día, murmuró para sí misma, alisándose el pelo antes de entrar. En el lujoso vestíbulo, se acercó a la recepción. Buenas tardes. Me llamo Gabriela Oliveira. Soy estudiante de cocina y estoy abriendo una pequeña pastelería para eventos corporativos. Traje algunas muestras, por si quieren probarlas. La recepcionista, una mujer elegante de unos 50 años, sonrió amablemente. Qué considerado de tu parte. Me encanta el pastel. Miró a su alrededor como para comprobar que nadie la miraba. ¿Puedo probar uno? Claro. Gabriela abrió la caja y reveló las mini muestras cuidadosamente decoradas. Mientras la recepcionista probaba el pastel de canela y emitía leves gemidos de deleite, Gabriela permaneció allí, maravillada, contemplando el impresionante vestíbulo y su elegante diseño. Fue entonces cuando sus ojos captaron algo, o mejor dicho, alguien, familiar. Cruzando el vestíbulo hacia los ascensores privados estaba Lucas. Su Lucas. Pero no el Lucas que ella conocía. El que vestía ropa sencilla y siempre parecía cansado por su trabajo de asistente. Este Lucas llevaba un traje a medida, caminaba con la seguridad de quien era dueño del lugar y charlaba con 2 hombres con trajes igualmente caros. Señor Bennett, uno de los hombres gritó, gran presentación la de hoy. A la prensa le encantó el anuncio. Gracias, Richard. Lucas, su esposo, respondió con una sonrisa segura. Dile al departamento de marketing que intensifique la campaña. Quiero que todos hablen de esta tecnología para finales de semana.
Gabriela se quedó paralizada. La caja de muestras se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. El pastel se esparció por el suelo de mármol pulido. La recepcionista la miró, alarmada. ¿Estás bien, querida? Pero Gabriela no pudo hablar. No podía moverse. Sus ojos seguían fijos en Lucas, su esposo, el hombre que creía un asistente administrativo mal pagado, que apenas podía permitirse su pequeño apartamento, tratado como el dueño de una de las empresas tecnológicas más grandes del país. Antes de que Lucas pudiera verla, Gabriela se recuperó, justo lo suficiente para agacharse, recoger los pasteles esparcidos y murmurar una disculpa a la confundida recepcionista. Con las piernas temblorosas y el corazón latiéndole con fuerza, salió del edificio a trompicones. Empezó a recomponerse. Las largas horas de trabajo, las llamadas que él siempre atendía en privado, la forma en que hablaba de negocios cuando creía que ella no le prestaba atención. Su esposo, el hombre que le había prometido amarla y respetarla, había estado viviendo una mentira. Y ella, la pueblerina que creía haber encontrado el amor verdadero, era solo una parte de esa mentira. Con lágrimas nublando su vista, Gabriela tomó el autobús de regreso a su apartamento, olvidando por un momento sus sueños de vender pasteles a empresas, bajo el peso de la traición. El viaje a casa se sintió como el más largo de su vida. Sentada en el autobús con la caja de pastel aplastada en el regazo, intentó procesar lo que acababa de ver. Lucas, su esposo, no era un asistente con dificultades intentando rehacer su vida. Al parecer, era el dueño de una de las empresas tecnológicas más grandes de Chicago. Al llegar al pequeño apartamento, Gabriela se quedó en la puerta unos minutos, demasiado abrumada para entrar. Todo parecía ahora parte de un montaje, un espectáculo, un escenario diseñado para engañarla. Finalmente, respiró hondo, giró la llave y entró. Miró a su alrededor con nuevos ojos, el sofá desgastado, la mesa de centro con la pata rota, las cortinas descoloridas. Lucas, un hombre adinerado, había elegido vivir allí, con ella. ¿Por qué? Sonó su teléfono y se sobresaltó. Era Lucas. Oye, Gaby, voy a tener que quedarme hasta tarde en el trabajo esta noche. No me esperes despierta para cenar, ¿vale? De acuerdo, respondió ella, intentando mantener la voz firme. Suerte en el trabajo. ¿Estás bien? Se te oye la voz apagada. Estoy bien, solo cansada. La escuela estuvo dura hoy. Ahora las mentiras le salían con tanta facilidad, notó con tristeza. Bueno, te amo. Gabriela colgó sin responder. Esas palabras, te amo, ahora se sentían vacías. ¿Qué querían decir viniendo de alguien que vivía una mentira absoluta? Pasó las siguientes horas aturdida, sentada en el sofá, repasando cada momento de los últimos meses. La supuesta ruina financiera de Lucas, la boda apresurada, la mudanza a Chicago, el modesto apartamento, el trabajo de asistente. Todo mentiras. ¿Por qué un hombre rico y poderoso fingiría perderlo todo? ¿Por qué casarse con ella bajo falsas promesas? ¿Por qué vivir en ese apartamento tan pequeño cuando podría haber estado en una mansión? La respuesta la golpeó como un puñetazo en el estómago. La estaba poniendo a prueba, intentando ver si lo amaba por quién era o por su dinero. Y ella, una romántica empedernida, había caído en la trampa. Lágrimas de ira y humillación corrieron por su rostro al oír la llave en la puerta. Era casi medianoche, y Lucas por fin había llegado del trabajo. Gaby, la llamó al entrar, sorprendido de verla despierta. Pensé que ya estarías dormido. Ella se quedó callada, mirándolo. Lucas parecía cansado, con el pelo un poco despeinado, ojeras, siempre actuando. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose. ¿Has estado llorando? ¿Quién eres, Lucas? La pregunta salió en un susurro. ¿Qué quieres decir? ¿Quién eres realmente? Se levantó, mirándolo fijamente. Porque claramente no eres quien decías ser. Su rostro palideció. No sé de qué hablas, Gaby. Estoy cansada. ¿Podemos hablar mañana? Fui al centro hoy, continuó ella, ignorando su intento de escapar. Intentando vender mis pasteles a negocios, ¿recuerdas? Esa idea que creías que no funcionaría.
Lucas tragó saliva con dificultad, empezando a comprender. Qué curioso cómo terminé en Summit Nevations. Un enorme rascacielos de cristal. ¿Y adivina a quién vi allí? Gaby, te lo explico. Te vi, Lucas, gritó. Toda la ira que había estado conteniendo, estalló de golpe. Llevaba un traje caro, daba órdenes, la gente te llamaba jefe. Lucas cerró los ojos un momento, como si estuviera absorbiendo el golpe. Se acabó el espectáculo, continuó ella, temblando de ira. Quiero la verdad, y ya. Caminó lentamente hacia el sofá y se sentó, pasándose las manos por la cara. Tienes razón, por fin empezó. No lo perdí todo. De hecho, no perdí nada. ¿Así que todo fue mentira desde el principio? No lo es todo, argumentó, mirándola con ojos suplicantes. Mis sentimientos por ti son reales, Gaby. Siempre lo han sido. Se rió con amargura. ¿Tus sentimientos? ¿Cómo puedo creer lo que dices ahora? Soy dueño de Summit Nevations, continuó, ignorando la pregunta. Vale miles de millones. Tengo apartamentos, casas, coches de lujo, toda la vida que fingí haber perdido. ¿Por qué? Su pregunta era simple, pero llena de dolor. ¿Por qué me haces esto? Lucas se levantó y empezó a pasearse por la habitación, visiblemente molesto. No entiendes lo que se siente, Gaby. Crecí con dinero, siempre rodeado de gente que solo quiere lo que tienes, no quién eres. He salido con muchas mujeres, y todas buscaban mi riqueza, no a mí. Se detuvo y la miró fijamente. Hace años, antes de conocerte, estaba comprometido. Vanessa. Guapa, inteligente, de buena familia. Su voz tembló levemente. La amaba de verdad, y pensé que ella sentía lo mismo. ¿Qué pasó?, preguntó Gabriela, a pesar suyo. Una semana antes de la boda, fui a sorprenderla. La escuché hablando por teléfono con su amante. La amargura en su voz era evidente. Se reía, diciendo lo fácil que sería casarse conmigo, quedarse con la mitad de mi fortuna en el divorcio y luego fugarse con él. Gabriela volvió a sentarse, atónita por la revelación. Después de eso, dejé de confiar en nadie. Me construí muros hasta que te conocí. Una pequeña sonrisa triste se dibujó en su rostro. Eras diferente a todos los demás. Sencillo, genuino, trabajador. Pero la duda siempre estaba ahí. ¿Así que decidiste ponerme a prueba? Sí, admitió, bajando la cabeza. Cuando nos enamoramos, no podía creer que alguien como tú pudiera amar de verdad a alguien como yo, sin importarle mi dinero. Necesitaba estar segura. Y ya tienes tu respuesta, ¿verdad? Se levantó furiosa. Cuando lo dejé todo para estar contigo, cuando mi familia te dio la bienvenida, cuando te propuse matrimonio, pensando que éramos dos personas comunes y corrientes que empezábamos de cero. Las lágrimas corrían ahora por el rostro de Gabriela. Sí, ya lo he conseguido, susurró con lágrimas en los ojos. Y fue más de lo que jamás soñé. Me mostraste un amor que desconocía, Gaby. Y a cambio, me mentiste. De todo. No de amarte, insistió, acercándose a ella. Nunca de eso. Gabriela retrocedió, como si su tacto la quemara. No sabes lo que es el amor, Lucas. El amor es confianza. Es honestidad. Es respeto. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Lo que hiciste no fue amor. Fue manipulación. Por favor, Gaby, suplicó, intentando tomarle las manos. Puedo arreglar esto. Podemos empezar de nuevo de verdad. Basta de mentiras. Te mostraré mi vida real. Podemos vivir donde quieras. Tenerlo todo. ¿Crees que eso es lo que quiero? Lo interrumpió, incrédula. ¿Tu dinero? ¿Tus mansiones? ¿Tus coches de lujo? No, ¿yo? Sigues sin entenderlo. Negó con la cabeza, decepcionada. Me voy, Lucas. No, por favor. Parecía desesperado. Dame una oportunidad para arreglar esto. Te amo, Gabriela.
El amor sin confianza no significa nada. Entró en la habitación, sacó una maleta de debajo de la cama y empezó a guardar su ropa. Espero que algún día entiendas lo que realmente importa en la vida, pero será sin mí. Lucas la siguió, suplicando, explicando, llorando, pero Gabriela ya había tomado una decisión. En menos de una hora, ya tenía sus cosas empacadas y llamó a un taxi. ¿A dónde vas?, preguntó Lucas, derrotado, mientras ella esperaba en la acera. A casa. Mi verdadero hogar. Su voz ahora era tranquila, la tormenta interior había sido reemplazada por una silenciosa resignación. No me acoses, Lucas. Se acabó. Cuando llegó el taxi, Gabriela se subió sin mirar atrás. Mientras el coche arrancaba, se permitió un último momento de debilidad. Miró por la ventana trasera y vio a Lucas de pie en la acera, la figura solitaria de un hombre que lo tenía todo, pero que acababa de perder lo que realmente importaba. El viaje a casa le pareció el más largo de su vida. Sentada en el autobús con la caja de pastel aplastada en el regazo, intentó procesar lo que acababa de ver. Lucas, su esposo, no era solo un asistente de oficina que intentaba rehacer su vida. Al parecer, era el dueño de una de las empresas tecnológicas más grandes de Chicago. Al llegar al pequeño apartamento, Gabriela se quedó parada en la puerta varios minutos, sin poder entrar. Todo allí ahora parecía parte de un montaje cuidadosamente planeado, una mentira, un escenario construido solo para engañarla. Finalmente, respirando hondo, giró la llave en la cerradura y entró. Miró a su alrededor con nuevos ojos, el sofá desgastado, la mesa de centro con la pata rota, las cortinas desteñidas. Lucas, un hombre adinerado, había elegido vivir allí con ella. ¿Por qué? Su teléfono sonó, sobresaltándola. Era Lucas. Hola, Gaby. Tengo que trabajar hasta tarde esta noche. No me esperes despierta para cenar, ¿vale? De acuerdo, respondió, intentando mantener la voz firme. Suerte en el trabajo. ¿Estás bien? Tu voz suena diferente. Estoy bien. Solo estaba cansada. La escuela estuvo dura hoy. Ahora las mentiras le salían con facilidad, se dio cuenta con tristeza. Está bien. Te amo. Gabriela colgó sin contestar. Esas palabras, te amo, ahora le parecían vacías. ¿Qué podían significar, viniendo de alguien que vivía una mentira absoluta? Pasó las siguientes horas aturdida, sentada en el sofá, repasando cada momento de los últimos meses. El supuesto colapso financiero de Lucas, la boda apresurada, la mudanza a Chicago, el modesto apartamento, el trabajo de asistente. Todo mentira. ¿Por qué un hombre rico y poderoso fingiría perderlo todo? ¿Por qué se casaría con ella con engaños? ¿Por qué vivir en ese apartamento tan pequeño cuando podría estar en una mansión? La respuesta la golpeó como un puñetazo en el estómago. La estaba poniendo a prueba. Para ver si lo amaba por quien era, no por su dinero. Y ella, una romántica empedernida, había caído en la trampa como un ratón. Lágrimas de rabia y humillación le rodaron por la cara al oír la llave en la puerta. Era casi medianoche y Lucas por fin volvía del trabajo. ¿Gaby? Llamó al entrar, sorprendido de verla despierta. Creí que estarías dormida. Ella no dijo nada, solo lo observó. Lucas parecía cansado, con el pelo un poco despeinado, ojeras, actuando como siempre. ¿Qué pasa? Se acercó, preocupado. ¿Has estado llorando? ¿Quién eres, Lucas? La pregunta salió como un susurro. ¿Qué quieres decir? ¿Quién eres realmente? Se levantó y lo encaró. Porque claramente no eres quien decías ser. Su rostro palideció. No sé de qué hablas, Gaby. Estoy agotado. ¿Podemos hablar mañana? Fui al centro hoy, continuó ella, ignorando su intento de escapar. Intentando vender mis pasteles a negocios, ¿recuerdas? Esa idea que creías que no funcionaría. Lucas tragó saliva, empezando a comprender. Qué curioso cómo acabé en Summit Nevations, un enorme rascacielos de cristal, y adivinen a quién vi allí. Gaby, te lo explico. ¿Te vi? Lucas, gritó, desatando toda su ira contenida. Vestía un traje caro,
daba órdenes, la llamaban jefa. Lucas cerró los ojos un momento, como si absorbiera el golpe. Se acabó el espectáculo, continuó ella, temblando de ira. Quiero la verdad. Ahora, caminó lentamente hacia el sofá y se sentó, pasándose las manos por la cara. Tienes razón, por fin empezó. No lo perdí todo. De hecho, no perdí nada. Entonces, ¿todo fue mentira? ¿Desde el principio? No todo, argumentó, mirándola con ojos suplicantes. Mis sentimientos por ti son reales, Gaby. Siempre lo han sido. Ella rió con amargura. ¿Tus sentimientos? ¿Cómo puedo creer lo que dices ahora? Soy el dueño de Summit Nevations, continuó, ignorando la pregunta. Vale miles de millones. Tengo apartamentos, casas, coches de lujo, toda la vida que fingí haber perdido. ¿Por qué? La pregunta era simple, pero llena de dolor. ¿Por qué me haces esto? Lucas se levantó y empezó a pasearse por la habitación, visiblemente agitado. No lo entiendes, Gaby. Al crecer con dinero, siempre estás rodeada de gente que quiere lo que tienes, no lo que eres. He salido con muchas mujeres, y todas estaban más interesadas en mi fortuna que en mí. Se detuvo y la miró fijamente. Hace años, antes de conocerte, estaba comprometido. Vanessa, guapa, inteligente, de buena familia. Le temblaba un poco la voz. La amaba de verdad y creía que ella sentía lo mismo. ¿Qué pasó?, preguntó Gabriela, aunque no quería. Una semana antes de la boda, fui a visitarla por sorpresa. La oí hablando por teléfono con su amante. La amargura en su voz era evidente. Ella se reía, diciendo lo fácil que sería casarse conmigo, quedarse con la mitad de mi fortuna en el divorcio y luego huir con él. Gabriela volvió a sentarse, atónita por lo que acababa de oír. Desde entonces, nunca volví a confiar en nadie. Me construí muros a mi alrededor, hasta que te conocí. Una pequeña sonrisa triste se dibujó en su rostro. Eras diferente a todos los demás. Sencillo, genuino, trabajador, pero la duda siempre estaba ahí. Así que decidiste ponerme a prueba. Sí, admitió, bajando la cabeza. Cuando nos enamoramos, no podía creer que alguien como tú pudiera amar de verdad a alguien como yo, sin importarle mi dinero. Tenía que estar seguro. Y recibiste tu respuesta, ¿verdad? Se puso de pie, furiosa. Cuando lo dejé todo para estar contigo, cuando mi familia te recibió, cuando te propuse matrimonio, creyendo que éramos dos personas normales que empezábamos de cero juntas. Las lágrimas corrían ahora por el rostro de Gabriela. Sí, obtuve mi respuesta, susurró, también con lágrimas en los ojos. Y fue más de lo que jamás soñé. Me mostraste un amor que desconocía, Gaby. Y a cambio, me mentiste sobre todo. No sobre amarte, insistió, acercándose a ella. Nunca sobre eso. Gabriela retrocedió como si su tacto pudiera quemarla. No sabes lo que es el amor, Lucas. El amor es confianza. Es honestidad. Es respeto. Se secó las lágrimas con el dorso de las manos. Lo que hiciste no fue amor. Fue manipulación. Por favor, Gaby, suplicó, intentando tomarle las manos. Puedo arreglar esto. Podemos empezar de cero. Basta de mentiras. Te mostraré mi vida real. Podemos vivir donde quieras, tenerlo todo. ¿Crees que eso es lo que quiero? Interrumpió, incrédula. ¿Tu dinero, tus mansiones, tus coches de lujo? No, ¿yo? Sigues sin entenderlo. Negó con la cabeza, decepcionada. Me voy, Lucas. No, por favor. Ahora parecía desesperado. Dame una oportunidad para arreglar esto. Te amo, Gabriela. El amor sin confianza no sirve de nada. Caminó hacia la habitación, sacó una maleta de debajo de la cama y empezó a meter su ropa dentro. Espero que algún día entiendas lo que realmente importa en la vida. Pero será sin mí. Lucas la siguió, suplicando, razonando, llorando. Pero Gabriela ya había tomado una decisión. En menos de una hora, empacó sus cosas y pidió un taxi.
¿A dónde vas?, preguntó Lucas, derrotado, mientras esperaba en la acera. Hogar. Mi verdadero hogar. Su voz sonó tranquila ahora, la tormenta interior fue reemplazada por una silenciosa resignación. No me busques, Lucas. Se acabó. Cuando llegó el taxi, Gabriela se subió sin mirar atrás. Mientras el coche se alejaba, se permitió un último momento de debilidad. Miró por la ventana trasera y vio a Lucas de pie en la acera, la figura solitaria de un hombre que lo tenía todo y, al mismo tiempo, acababa de perder lo que realmente importaba. El regreso a la granja fue un viaje lleno de dolor y reflexión para Gabriela. Durante las largas horas de viaje, oscilaba entre el llanto silencioso y una profunda ira que la quemaba por dentro. ¿Cómo pudo ser tan ingenua? ¿Cómo no vio las señales? Aún más doloroso fue admitir que, a pesar de todo, seguía amando a Lucas. El hombre que había conocido en la granja, que había trabajado codo con su padre, que le había propuesto matrimonio con lágrimas en los ojos, ese hombre aún vivía en su corazón, aunque solo fuera un personaje interpretado por un actor talentoso. Cuando por fin llegó a la granja, era casi de noche. La vista de la sencilla casa donde creció, con humo saliendo de la chimenea y gallinas picoteando en el patio, le hizo un nudo en la garganta. Este era su lugar, su verdad. Miguel estaba en el granero cuando oyó acercarse el taxi. Salió justo a tiempo para ver a su hija menor bajarse del coche, con la maleta en la mano y los ojos rojos de tanto llorar. No necesitó explicaciones, simplemente abrió los brazos y Gabriela corrió hacia ellos como cuando era niña. Papá, sollozó, aferrándose a él como a un salvavidas. Está bien, hija mía, susurró, acariciándole suavemente el pelo. Ya estás en casa. Ana y Clara se alarmaron por la conmoción y pronto se unieron al abrazo. Durante un largo rato, la familia permaneció así, unida, brindándole a Gabriela el consuelo que solo el verdadero amor familiar puede ofrecer. Más tarde, sentadas a la mesa de la cocina con tazas de té humeantes, Gabriela les contó todo. La verdad sobre la identidad de Lucas, la mentira que había construido, la cruel prueba a la que la había sometido. Mientras hablaba, vio cómo las expresiones de su familia pasaban de la sorpresa a la ira y finalmente a la tristeza. ¿Eso? Ana estaba tan enojada que no encontraba las palabras adecuadas. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Jugar con tus sentimientos, con toda nuestra familia? Es enfermizo, asintió Clara, sosteniendo la mano de su hermana menor. Un hombre con serios problemas de confianza. Miguel guardó silencio más tiempo que los demás, con el rostro arrugado más serio que nunca. Cuando por fin habló, su voz estaba cargada de decepción. Intuí que algo andaba mal en él desde el principio, admitió. La forma en que miraba nuestras cosas sencillas, como si estuviera estudiando alguna especie exótica. Pero pensé que era solo el impacto de perderlo todo. Negó lentamente con la cabeza. Nunca imaginé una mentira tan elaborada, tan cruel. No es tu culpa, papá. Dijo Gabriela, apretándole la mano áspera. Nos engañó a todos. ¿Y ahora qué? Siempre el práctico. ¿Qué vas a hacer? Gabriela suspiró, mirando por la ventana la granja que tanto amaba. Empezar de nuevo, aquí, donde siempre he pertenecido. Intentó sonreír, aunque sus ojos aún lucían tristes. Intentaré volver a la universidad local y seguir horneando, día a día. Clara y Ana asintieron, demostrando su apoyo. Miguel, sin embargo, seguía preocupado. ¿Y el matrimonio? Legalmente, siguen casados. Yo me encargaré del divorcio, respondió Gabriela con firmeza. No quiero nada de él. Solo quiero olvidar que Lucas Bennett existió. Esa noche, acostada en su vieja cama, Gabriela lloró hasta quedarse sin lágrimas. No solo por el amor que había perdido, sino por la inocencia que jamás recuperaría. Lucas le había robado algo más que el corazón. Él le había arrebatado su capacidad de confiar. En los días siguientes, Gabriela intentó retomar el ritmo de vida de la granja. Se levantaba temprano, ayudaba a su padre con las tareas del hogar y horneaba pasteles para vender en el mercado local. Por fuera, parecía que lo llevaba bien. Pero por dentro, se sentía vacía. Una semana después de su regreso, empezó a sentirse extrañamente mal.
náuseas matutinas, mareos, fatiga extrema. Al principio, atribuyó la culpa al estrés emocional. Pero como las náuseas no cesaban, Clara, con su experiencia como enfermera, le sugirió una prueba de embarazo. Es imposible, protestó Gabriela, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. Estábamos siendo cuidadosas. Ningún método es infalible, le recordó Clara con dulzura. Y estaban intentando construir una vida juntos. Quizás sin darse cuenta. A regañadientes, Gabriela aceptó hacerse la prueba. La espera del resultado se le hizo interminable. Cuando las 2 líneas rosas aparecieron en la ventanita, su mundo se puso patas arriba. Embarazada, llevaba el hijo de Lucas. La noticia impactó a la familia como un rayo en un cielo despejado. Ana se preocupó por las consecuencias financieras. Clara, siempre emotiva, lloró de alegría a pesar de las circunstancias. Miguel, tras el impacto inicial, adoptó una postura práctica. Necesita saberlo, dijo con firmeza. Él es el padre de ese niño. No, dijo Gabriela con convicción. Lucas mintió sobre todo, papá. Sobre todo. No quiero que mi hijo crezca rodeado de alguien así. Pero ya lo he decidido, interrumpió con una determinación que los sorprendió a todos. Voy a criar a este bebé sola. Aquí tenemos una familia. Es todo lo que necesitamos. Miguel no discutió más, respetando la decisión de su hija, aunque su rostro delataba que no estaba del todo de acuerdo. 2 semanas después, durante una revisión de rutina, Gabriela recibió otra sorpresa que la dejó sin aliento. Felicidades, señora Oliveira, dijo el médico con una sonrisa, señalando la pantalla de ultrasonido. Va a tener gemelos. Gemelos. 2 bebés. Habría sido una noticia maravillosa en otras circunstancias si estuviera casada con un hombre que la amara de verdad, si no estuviera empezando desde cero, si su vida no fuera un completo caos. Ese mismo día, la doctora expresó su preocupación por la presión arterial alta de Gabriela. Debes evitar el estrés, le advirtió con seriedad. Los embarazos gemelares ya son de alto riesgo, y con tu presión arterial, lo clasifico como de alto riesgo. Otra complicación. Gabriela asintió, prometiendo cuidarse, aunque por dentro estaba presa del pánico. ¿Cómo podía mantener la calma cuando su vida se sentía como un huracán? Para colmo, una grave sequía azotó la región ese verano. Los cultivos de la finca comenzaron a marchitarse bajo el sol implacable, amenazando la principal fuente de ingresos de la familia. Miguel pasaba días enteros intentando ahorrar lo que podía, racionando la poca agua que tenían. Saldremos de esta. Ana intentó mantener el optimismo durante la cena, aunque sus profundas ojeras revelaban su preocupación. Siempre lo hacemos. Gabriela miró a su familia, a su anciano padre, trabajando al límite de sus posibilidades. Sus hermanas, agotadas por compaginar sus trabajos y ayudar en la granja, sentían un gran peso en el pecho. Ahora tenían 2 bocas más que alimentar, y la situación económica empeoraba. Una tarde particularmente calurosa, mientras ayudaba a su padre a revisar el sistema de riego improvisado, Gabriela sintió un fuerte mareo y tuvo que apoyarse en su hombro para no caerse. Necesitas descansar, dijo Miguel con firmeza. Piensa en los bebés. Estoy bien, papá, solo un poco mareado por el calor. La mirada de Miguel estaba llena de preocupación y algo más, una silenciosa comprensión de que las cosas no podían seguir así. Cariño, empezó con cuidado. Sé que no quieres oír esto, pero Lucas tiene derecho a saber de los bebés y de su situación económica. No, lo interrumpió ella bruscamente. No voy a usar a mis hijos como excusa para pedirle dinero. No es pedir, dijo Miguel con dulzura. Es su derecho, y con las cosas como están, nos las arreglaremos, insistió. Siempre lo hemos hecho. Pero esa noche, sola en su habitación, Gabriela se permitió afrontar la verdad. La situación era crítica. La granja apenas producía lo suficiente para mantener a la familia, y mucho menos para criar a 2 hijos más. Sus ahorros eran mínimos. Los gastos médicos ya se acumulaban. ¿Estaría mal aceptar la ayuda financiera de Lucas para los bebés? ¿Valía más su orgullo que el bienestar de sus hijos? La respuesta era clara, pero aún dolía admitirlo. A la mañana siguiente, a regañadientes,
cogió el teléfono para llamar a Lucas. Su dedo se cernía sobre el botón de marcar, pero no se atrevía a pulsarlo. Todavía no, se susurró, dejando el teléfono. Tengo que intentarlo un poco más por mi cuenta. Lo que Gabriela no sabía era que, a cientos de kilómetros de distancia, en Chicago, Lucas ya había empezado a buscarla, decidido a reparar el daño que había causado, costara lo que costara. Lucas pasó los primeros días tras la partida de Gabriela en un estado de negación y autocompasión. Se quedó en el pequeño apartamento, negándose a volver a su lujoso ático, como si quedarse allí pudiera mantener a Gabriela cerca. Ignoró las llamadas de Marcos y su equipo en Summit, sumido en el alcohol y el arrepentimiento. Al cuarto día, tras una noche particularmente dura, la alarma de Gabriela, que había olvidado tomar, sonó a las 5 de la mañana. Ese sonido familiar, que antes era el comienzo de otro día con la mujer que amaba, ahora resonaba por el apartamento vacío como un recordatorio fantasmal. Lucas se incorporó en la cama, mirando el pequeño reloj como si contuviera todas las respuestas del mundo. Recordó la rutina matutina de Gabriela, como siempre se despertaba antes que él, preparaba café recién hecho, tarareaba suavemente mientras ponía la mesa, pequeños momentos de verdadera felicidad que había desperdiciado por el miedo. ¿Qué he hecho?, murmuró a la habitación vacía. En ese momento, algo cambió en su interior. La autocompasión dio paso a la determinación. Había cometido el mayor error de su vida, pero no iba a rendirse. Lucharía por Gabriela. Demostraría ser digno de ella. El primer paso era averiguar dónde estaba, aunque sospechaba firmemente que había regresado a la granja familiar. Incluso consideró contratar investigadores privados, pero descartó la idea de inmediato. Ya había traicionado la confianza de Gabriela con mentiras y manipulación. No iba a volver a cometer el mismo error. En cambio, llamó directamente a la finca de la familia Oliveira. El teléfono sonó varias veces antes de que Ana contestara. Su voz se volvió fría al reconocerlo. ¿Qué quieres, Lucas? ¿O debería decir al señor Bennett, el gran empresario? Se tragó su orgullo, tomándose el sarcasmo que merecía. Ana, por favor. Necesito hablar con Gabriela. Ella no quiere hablar contigo. Lo entiendo, pero... No, no lo entiendes. Ana espetó, con la voz temblorosa de ira. Destrozaste a mi hermana. Volvió aquí siendo solo una sombra de lo que era. Jugaste con sus sentimientos, con toda nuestra familia. Fue cruel e imperdonable. Sus palabras le dieron a Lucas como golpes, cada uno más doloroso que el anterior. Tienes razón, admitió en voz baja. Fui egoísta y cruel. No merezco perdón. Pero tengo que intentar arreglar las cosas. Hay cosas que no se pueden arreglar, Lucas. Por favor, Ana, dime cómo está. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Ana suspiró. Lo está superando. Eso es todo lo que necesitas saber. Antes de que Lucas pudiera decir otra palabra, Ana colgó. Durante los días siguientes, Lucas le envió cartas diarias a Gabriela. No eran correos electrónicos ni mensajes de texto, sino cartas escritas a mano, donde se abría a fondo página tras página. Le confesaba sus miedos, sus inseguridades, el vacío que sentía sin ella. Habló de la transformación que estaba ocurriendo en su interior, de cómo había descubierto lo que realmente importaba en la vida. Nunca recibió respuesta. Mientras tanto, regresó a trabajar en Summit, dedicándose con renovado ahínco a salvar la empresa de una adquisición hostil. Ya no por poder ni dinero, sino por los miles de empleados cuyos empleos dependían de él. Eso, se dio cuenta, era responsabilidad. Algo que Gabriela y su familia le habían enseñado. Pareces diferente, dijo Marco durante una reunión, observándolo con curiosidad. Con los pies en la tierra. ¿Qué pasó durante esas semanas que no estuviste? Lucas sonrió con tristeza. Aprendí lo que realmente importa y lo que cuesta perderlo. La lucha contra Jeffrey Winters seguía siendo feroz, pero Lucas ganaba terreno. Su nueva línea de productos había sido un éxito rotundo, impulsando las acciones de la empresa y dificultando mucho la adquisición. Pero por mucho que se concentrara en el trabajo, sus pensamientos siempre volvían a Gabriela. Un día, casi 2 meses después de su partida, Lucas recibió una llamada que lo cambió todo.
Era una clínica médica en un pequeño pueblo cerca de la finca Oliveras. Señor Bennett, le presento al doctor Ramírez. Llamo por su esposa, Gabriela Olivera. A Lucas le dio un vuelco el corazón. ¿Le pasó algo? Se desmayó durante una cita hoy y necesitábamos contactarla en caso de emergencia. Ya está estable, pero considerando su estado. ¿Qué estado? Interrumpió Lucas, con pánico en la voz. Hubo una pausa al otro lado. El embarazo, señor. Supuse que lo sabía. Lucas sintió que el mundo se detenía. ¿Embarazo? ¿Gabriela está embarazada? ¡Ay, Dios mío! El médico parecía genuinamente preocupado. Señor Bennett, su esposa está embarazada de gemelos. Es un embarazo de alto riesgo por la hipertensión. Creí que se lo había contado a su padre. Lucas apenas alcanzó a darle las gracias y colgar antes de desplomarse en su silla. Gabriela esperaba no uno, sino 2 bebés. Sus bebés. Y nunca había planeado decírselo. En menos de una hora, Lucas se dirigía a la granja Oliveras. Esta vez, no habría cartas ni llamadas. Necesitaba ver a Gabriela en persona, estar a su lado y con los bebés en camino. Nada más importaba. Al llegar a la granja, lo primero que notó fue el mal estado de los cultivos. La sequía claramente había hecho mella. Plantas marchitas y tierra seca y agrietada por todas partes. La situación parecía grave. Aparcó su coche, un modelo mucho más modesto que su Range Rover habitual, a cierta distancia y caminó hacia la casa con el corazón palpitante. Antes de que pudiera llegar al porche, Miguel apareció en la puerta con los brazos cruzados y una expresión severa. Sabía que vendrías tarde o temprano, dijo el hombre mayor, sin rastro de bienvenida en su voz. Miguel, por favor. Lucas suplicó. Necesito verla. Acabo de enterarme de lo de los bebés. Ella no quiere verte. Lo entiendo, pero... No, no lo entiendes. Miguel lo interrumpió, bajando las escaleras para encararlo. Mi hija confió en ti. Yo confié en ti. Llegaste a nuestras vidas, aceptaste nuestra hospitalidad, te casaste con Gabriela, todo basado en mentiras. Lucas bajó la cabeza, incapaz de negar la verdad. No estoy orgulloso de lo que hice, admitió. Estuvo mal, incluso imperdonable. Pero ahora hay 2 niños involucrados. Mis hijos. Por favor, Miguel, déjame verla. Los ojos del hombre mayor escrutaron el rostro de Lucas con atención. Está descansando. El médico le ordenó reposo absoluto tras el desmayo de hoy. Vuelve mañana. No fue un no rotundo, y Lucas se aferró a esa pizca de esperanza. Estaré aquí al amanecer, prometió. Cuando Lucas regresó al día siguiente, fue Clara quien lo recibió. Tan fría como su padre y su hermana mayor. Gabriela no quiere verte, dijo. Me dijo que si de verdad la amas, respetarás su decisión. Lucas sintió el golpe, pero no se rindió. Volvió al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Cada día, un familiar diferente lo recibía con el mismo mensaje. Gabriela no quería verlo. Al 5.º día, al llegar a la finca, encontró a Ana sola, cargando baldes de agua para las plantas. ¿Sigues sin querer verme?, preguntó, esperando ya la respuesta de siempre. Ana dejó los cubos en la mesa, secándose el sudor de la frente con el brazo. ¿Qué te parece? Le rompiste el corazón en 1000 pedazos. Lo sé, y me pasaré el resto de mi vida intentando arreglarlo si ella me lo permite. Miró a su alrededor, a los campos secos. La sequía está empeorando, ¿verdad? Eres observador, ¿verdad? Respondió ella con sarcasmo. Ya hemos perdido la mitad de la cosecha. Si no llueve en los próximos días, lo perderemos todo. Lucas dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Puedo ayudar, Ana. Tengo recursos. Puedo traer sistemas de riego y contratar personal. No queremos tu dinero, lo interrumpió con orgullo en la voz. Ya hemos pasado por esto. Lo superaremos otra vez. No se trata del dinero. Se trata de los bebés. Mis hijos. Lucas la miró directamente a los ojos.
Y a Gabriela. Porque la amo más de lo que jamás imaginé que fuera posible amar a alguien. Algo en sus ojos debió de conmover a Ana, porque su expresión se suavizó un poco. Mira, no estoy de acuerdo con lo que hiciste. Fue cruel y manipulador. Pero... suspiró, con aspecto desgarrado. También veo cómo has estado viniendo aquí todos los días, cómo envías esas cartas que Gabriela finge no leer, pero que guarda en el cajón de su cómoda. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en el pecho de Lucas. ¿Guarda mis cartas? No cambies de tema. Ana volvió a recoger los cubos. Si de verdad quieres ayudar, respeta su espacio y dale tiempo. Lucas asintió, tomando el consejo en serio. Aún así, no podía irse sin más. No cuando Gabriela llevaba a sus hijos en un embarazo de alto riesgo. No cuando su familia tenía dificultades económicas por la sequía. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Si no podía ayudar directamente, lo haría indirectamente, de una manera que no lastimara su orgullo ni su presión, Gabriela. Esa misma noche, una violenta tormenta azotó la zona. Fuertes vientos, rayos y granizo, la receta perfecta para la destrucción. Al amanecer, la familia Oliveira salió y encontró parte del techo de la casa arrancado, una de las paredes del granero derrumbada y varias piezas de maquinaria agrícola dañadas. Esto es el fin, murmuró Miguel, con aspecto devastado por los daños. No hay manera de que podamos reparar todo esto. Justo entonces, apareció una camioneta en el camino de tierra, seguida de dos más. El primero se detuvo frente a la casa, y bajó una mujer de mediana edad con una camiseta con el logo de una organización humanitaria. ¿Familia Oliveira?, preguntó, mirando un portapapeles. Somos de Manos que Ayudan. Nos enteramos de los daños causados por la tormenta de anoche y vinimos a ayudar con la reconstrucción. Miguel frunció el ceño, confundido. No llamamos a nadie y no podemos pagar las reparaciones. La mujer sonrió amablemente. No se preocupe, señor. Somos una organización sin fines de lucro. Todos los materiales y la mano de obra son donaciones de empresas locales que se preocupan por los pequeños agricultores afectados por desastres naturales. Mientras hablaba, los demás camiones comenzaron a descargar madera, materiales para techos, herramientas e incluso un pequeño generador. Un equipo de unas 20 personas, todas con las mismas camisetas de la ONG, se apeó y comenzó a organizarse para el trabajo. Esto parece demasiado conveniente, comentó Ana, con recelo. La mujer simplemente sonrió. A veces la suerte da la vuelta, ¿no? Ahora, si nos muestra el daño principal, sabremos por dónde empezar. La familia, aunque al principio dudaba, no estaba en condiciones de rechazar la ayuda. Poco a poco, dejaron de lado sus dudas y comenzaron a trabajar con el equipo de la ONG, reparando los daños e incluso realizando mejoras que jamás habrían podido hacer por sí solos. Lo que la familia Oliveira no sabía era que Manos Ayudantes se había creado exactamente 48 horas antes, financiada íntegramente por Lucas Benet, con el único propósito de ayudar a esa granja, sin revelar su participación. Mientras continuaba la reconstrucción, Gabriela permaneció en reposo absoluto, siguiendo las indicaciones del médico. A través de la ventana, observaba lo que sucedía en el patio, con el corazón dividido entre la gratitud por la ayuda inesperada y la sospecha de que algo más estaba sucediendo. Esa misma tarde, recibió una llamada de la clínica. Los resultados de sus pruebas mostraron que su presión arterial seguía peligrosamente alta y el médico recomendó hospitalización inmediata para monitoreo constante. No puedo ir al hospital, protestó Gabriela por teléfono. Mi familia me necesita aquí y no podemos permitirnos una larga hospitalización. Señora Oliveira, no solo hablamos de su salud, sino de la vida de su bebé, dijo el médico con firmeza. La preeclampsia es una afección grave que puede causar complicaciones mortales. Debe venir hoy mismo. A regañadientes, Gabriela aceptó. Clara la llevó al hospital esa misma tarde, prometiéndole visitarla todos los días. Lo que Gabriela no sabía era que, al llegar, la esperaba una suite privada, con los mejores especialistas en embarazos de alto riesgo ya asignados a su caso. Todo, organizado discretamente por Lucas. Al tercer día de hospitalización, cuando su estado finalmente empezó a estabilizarse, Gabriela se despertó en mitad de la noche con la extraña sensación de que alguien estaba en la habitación. Abrió los ojos lentamente y vio una figura sentada en el sillón junto a su cama,
tomándole la mano. Era Lucas. No se había dado cuenta de que estaba despierta. Tenía la cabeza gacha y los ojos cerrados, como si estuviera rezando. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro mientras le acariciaba suavemente la mano. Por favor, que estés bien, susurró con la voz entrecortada. Tú y nuestros bebés. Está bien si nunca me perdonas. Solo quiero que estés bien. Te quiero mucho, Gaby. Duele tanto. Gabriela volvió a cerrar los ojos rápidamente, fingiendo que seguía dormida. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la ira por su traición y la profunda emoción de ver al hombre que aún amaba tan vulnerable, tan arrepentido. Más tarde, cuando la enfermera entró para revisarle los signos vitales, preguntó con indiferencia si alguien la había visitado durante la noche. Ah, sí, su esposo, respondió la enfermera con indiferencia. Ha venido todas las noches desde que la ingresaron. Siempre después de las horas de visita, cuando todos se han ido, se queda aquí tomándote de la mano hasta la mañana y luego se va antes de que despiertes. Todas las noches, repitió Gabriela, sorprendida. Sí, el pobre parece agotado. Ayer lo encontré durmiendo en esa silla incómoda. Le ofrecí café, pero dijo que no quería despertarte con el olor. Esa noche, Gabriela decidió no fingir que dormía cuando llegó Lucas. Esperó pacientemente, y cuando él entró silenciosamente en la habitación alrededor de la medianoche, lo saludó con un simple «Hola». Lucas se quedó paralizado en la puerta, claramente sorprendido. Gaby, lo siento, no quería molestarte, me voy. No, dijo ella, sorprendiéndose. ¿Qué? Vacilante, se acercó a la cama, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Cómo te sientes? Mejor, tengo la presión bajo control. Lo observó un momento. ¿Te ves cansado? Estoy bien, respondió rápidamente, aunque sus profundas ojeras contaban otra historia. Un silencio incómodo se hizo entre ellos. Había tanto que decir, tantas heridas abiertas, que ninguno sabía por dónde empezar. Las cartas, dijo Gabriela por fin. Las leí todas. ¿En serio? Los ojos de Lucas se iluminaron de esperanza. Eso no significa que te perdone, aclaró rápidamente. Lo que hiciste me dolió profundamente, Lucas. Jugaste con mis sentimientos, con toda mi familia. Lo sé, bajó la cabeza, y me pasaré el resto de mi vida arrepintiéndome. ¿Por qué has estado viniendo aquí todas las noches? Porque no puedo alejarme, admitió con voz temblorosa. Aun sabiendo que no merezco tu perdón, aunque nunca recuperemos lo que tuvimos, solo necesito saber que tú y nuestros bebés están bien. Gabriela se llevó la mano a la barriga, ligeramente redondeada. ¿Así que ya sabes lo de los gemelos? Sí. El médico me llamó cuando te desmayaste. Hizo una pausa. Gaby, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero por favor, déjame formar parte de sus vidas. Quiero ser un padre presente. Quiero ayudar en todo lo que pueda. ¿Y qué hay de la misteriosa organización sin fines de lucro que apareció en la granja? ¿O de esta habitación privada en el hospital que claramente cuesta más de lo que mi familia podría pagar? Lucas parecía avergonzado. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo tú y tu familia pasaban apuros. Sabía que tu orgullo no te permitiría aceptar ayuda directamente. ¿Y qué? Así que creaste una organización sin fines de lucro falsa y sobornaste al hospital, dijo ella, negando con la cabeza. Siempre el hombre poderoso, intentando controlarlo todo y a todos. No fue así, protestó. Solo quería ayudarte sin presionarte, sin complicarte las cosas. Quería respetar tu espacio. Gabriela suspiró, con el conflicto reflejado en su rostro. Por un lado, el dolor de su traición aún estaba presente. Por otro, era imposible ignorar todo el esfuerzo que Lucas estaba haciendo, el verdadero remordimiento en sus ojos y el amor que aún sentía. Necesito tiempo, Lucas, dijo finalmente. Tiempo para pensar, para sanar, para decidir qué quiero para mí y para nuestros hijos. Lo entiendo, asintió, con una decepción evidente en su voz. Lo respetaré. Pero quiero que sepas que estaré aquí, Gaby, esperando todo el tiempo que sea necesario. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta y se volvió una última vez.
Y por favor, no rechacen la ayuda en la granja ni aquí en el hospital. No es por mí. Es por los bebés, por nuestros hijos. Con esas palabras, se marchó, dejando a Gabriela sola con sus pensamientos arremolinados y un corazón que, a pesar suyo, comenzaba a abrirse poco a poco a la posibilidad del perdón. Lo que ella no sabía era que, al salir del hospital esa noche, Lucas se encontró con Miguel en el vestíbulo. Ese encuentro inesperado dio lugar a una conversación que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Juguemos un pequeño juego con quienes solo leen los comentarios, escriban Coca-Cola. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Volvamos a la historia. Lucas no esperaba encontrar a Miguel en el hospital tan tarde, y mucho menos tener una conversación significativa con él. Pero allí estaban, sentados en un rincón tranquilo de la cafetería vacía, con tazas de café intactas frente a ellos. ¿Has estado durmiendo aquí?, y preguntó Miguel, al notar la ropa arrugada y la cara sin afeitar de Lucas. En la sala de espera, Lucas respondió, quiero estar cerca por si acaso pasa algo. Miguel observó a su yerno durante un largo rato. Ojos cansados, hombros caídos. No era la imagen del poderoso director ejecutivo del que había leído en los periódicos tras descubrir la verdadera identidad de Lucas. Lo que vio fue a un hombre destrozado, genuinamente preocupado. 3 noches durmiendo en sillas de hospital, dijo Miguel, meneando la cabeza lentamente. ¿Por qué no te vas a un hotel? Sé que puedes permitirte el mejor de la ciudad. Lucas se frotó la cara cansada. No puedo alejarme. Y no merezco consuelo cuando Gabriela sufre por mi culpa. Por ella. Miguel tomó un sorbo de café, pensativo. Sabes, cuando me enteré de lo que hiciste, quise estrangularte con mis propias manos. Te lo habría permitido, respondió Lucas con una pequeña sonrisa triste. Lo que hiciste fue imperdonable, continuó Miguel con tono firme, mintiendo, manipulando, jugando con los sentimientos de mi hija. Lo sé, dijo Lucas, inclinando la cabeza, aceptando la reprimenda bien merecida. Pero Miguel hizo una pausa, y su expresión endurecida se suavizó un poco. Verte aquí noche tras noche, enviando esa falsa ONG a ayudar con la granja sin buscar reconocimiento, pagando la mejor atención médica para Gabriela sin que ella lo sepa. Empiezo a pensar que quizás hay más en ti de lo que pensaba. Lucas miró al hombre mayor, sorprendido por la pequeña oportunidad que le ofrecían. No soy el hombre que fingí ser cuando nos conocimos, admitió Lucas. Pero tampoco soy el mismo que planeó ese cruel plan. Gabriela y tu familia me cambiaron, Miguel. Me enseñaron valores que nunca aprendí al crecer en el mundo empresarial. Miguel asintió lentamente, como si procesara sus palabras. ¿Qué quieres ahora, Lucas? ¿En serio? Quiero una segunda oportunidad, respondió sin dudarlo. Quiero demostrarle a Gabriela que puedo ser el hombre que se merece. Quiero ser el padre de nuestros hijos, un buen padre. Y quiero ser parte de tu familia, si me lo permites. Las palabras son fáciles, dijo Miguel, aunque no con tanta dureza como antes. Entonces déjame demostrártelo con hechos. Lucas se inclinó hacia adelante, sincero. Tengo una propuesta, no para Gabriela, sino para ti. Miguel arqueó las cejas, curioso. ¿Qué propuesta? Que me dejen vivir y trabajar en la granja un mes. No como el yerno rico, ni como el director general, sino como un trabajador normal. Sin privilegios ni dinero. Solo mis manos y ganas de aprender. Si después de eso, sigues pensando que no he cambiado, que no merezco una segunda oportunidad con tu hija, me iré para siempre. Miguel pareció genuinamente sorprendido por la oferta. ¿Dejarías tu empresa un mes para trabajar en una granja? Puedo gestionar los asuntos más urgentes a distancia, unas horas a la semana. El resto del tiempo, solo seré un par de manos más para ayudar después de la tormenta. El hombre mayor consideró la propuesta unos minutos, con la mirada fija en Lucas, evaluando su sinceridad. ¿Y Gabriela? ¿Aceptaría? No lo sé, admitió Lucas. Probablemente no al principio, pero no le pido que vuelva como su esposo. Solo quiero la oportunidad de demostrar que he cambiado, que he aprendido de mis errores. Miguel terminó su café, sumido en sus pensamientos. Cuando por fin habló, su voz era firme, pero no hostil. Un mes, pues.
Trabajo duro, sin trato especial, y tú sigues mis reglas. Una semana después, Gabriela recibió el alta hospitalaria. Su condición se había estabilizado lo suficiente como para continuar el tratamiento en casa, siempre y cuando descansara y asistiera a sus citas de seguimiento. Clara fue a recogerla, charlando animadamente sobre todas las mejoras en la granja, gracias a la misteriosa ONG. Arreglaron el techo, reconstruyeron parte del granero e incluso instalaron un sistema de riego más eficiente, explicó Clara mientras ayudaba a Gabriela a subir al coche. Y trajeron semillas resistentes a la sequía, para que podamos replantar lo que perdimos. Gabriela simplemente asintió, plenamente consciente de dónde provenía tanta generosidad. Durante su estancia en el hospital, había tenido mucho tiempo para pensar en Lucas, en sus mentiras, pero también en sus arrepentimientos y sus intentos de enmendar las cosas. Una parte de ella aún lo amaba, eso era innegable. ¿Pero podía realmente funcionar el amor sin confianza? Al acercarse el coche a la granja, Gabriela notó de inmediato las mejoras. La casa tenía pintura fresca, el granero reconstruido parecía más resistente que antes, y los campos, aunque aún se recuperaban de la sequía, ahora contaban con un moderno sistema de riego. Parece un lugar diferente, dijo mientras Clara la ayudaba a salir del coche. Espera a ver el interior de la casa. Reforzaron el suelo, arreglaron todas las goteras e incluso instalaron un sistema de calentamiento solar de agua. Ana salió a recibirlos, abrazando a Gabriela con cariño por el crecimiento de su barriga. Bienvenida de nuevo, hermanita. Te extrañábamos. ¿Dónde está papá?, preguntó Gabriela al notar la ausencia de su padre. Las hermanas intercambiaron miradas rápidas y un extraño silencio se instaló entre ellas. ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo? No, la tranquilizó Ana rápidamente. Está bien. Está en el campo del norte, revisando los nuevos cultivos. Con el nuevo ayudante, añadió Clara, ganándose la mirada de desaprobación de Ana. ¿Qué nueva ayudante?, preguntó Gabriela, ya con sospecha. Antes de que las hermanas pudieran responder, la puerta principal se abrió y Miguel entró, sonriendo al ver a su hija menor. Mi niña, por fin en casa. Le dio un cálido abrazo, pero Gabriela notó algo diferente en su comportamiento, un nerviosismo inusual en él. ¿Qué pasa, papá? ¿Clara mencionó un nuevo ayudante? Miguel se aclaró la garganta, visiblemente inquieto. Bueno, con tu hospital y tanto trabajo por hacer después de la tormenta, necesitábamos una mano extra. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y Lucas entró con una caja de herramientas. Estaba casi irreconocible, bronceado, con la ropa sucia, el pelo revuelto y las manos ásperas por el duro trabajo. Parecía genuinamente sorprendido de ver a Gabriela, como si no supiera que volvería a casa ese día. Gaby, murmuró, paralizado en la puerta. ¿Qué hace aquí? Gabriela se volvió hacia su padre, con la voz temblorosa por la emoción, la ira, la confusión y algo más que no quería admitir. Apareció hace una semana, pidió trabajar aquí, explicó Miguel con calma, dijo que quería demostrar que había cambiado. ¿Y lo dejaste? Gabriela no lo podía creer. ¿Después de todo lo que hizo? Todos merecen una segunda oportunidad, cariño, respondió Miguel con dulzura. Y hasta ahora, ha trabajado más duro que cualquiera de nosotros. Sin quejas, sin trato especial. Duerme en el granero, se levanta antes del amanecer y se acuesta después que todos. Gabriela miró a Lucas, quien permaneció callado, respetando su sorpresa e indignación. Sus ojos captaron cosas que no había notado antes, las manos callosas, aún más ásperas que cuando fingía trabajar en la granja, el rostro quemado por el sol, las ojeras de cansancio. ¿Es solo una actuación?, le preguntó directamente, con la voz llena de duda. No, respondió Lucas simplemente. Estoy aquí porque quiero estar, aprender, ayudar, demostrar, no con palabras, sino con hechos, que he cambiado, que puedo ser mejor. Gabriela sintió que se le saltaban las lágrimas, pero las contuvo. Ya me habías mentido sobre todo. ¿Cómo puedo creerte ahora? No te pido que me creas de inmediato, dijo con dulzura. Solo te pido la oportunidad de demostrarte, día a día, que soy digno de tu confianza de nuevo. Anna, que había estado observando atentamente la conversación, intervino. Gaby, sé que te cuesta verlo aquí.
A mí tampoco me gustó al principio, a ninguno nos gustó, pero... Hizo una pausa, eligiendo bien las palabras. De verdad que ha estado trabajando duro, y es el padre de tus bebés. ¿Ahora te pones de su lado?, preguntó Gabriela, atónita. Estoy de tu lado, corrigió Anna. Siempre, y quizás, solo quizás, darle a Lucas la oportunidad de demostrar su valía es lo mejor para ti también, para todos nosotros. Gabriela se sentía acorralada, abrumada por emociones contradictorias. Una parte de ella quería echar a Lucas de su vida para siempre. Otra parte, una parte que se fortalecía cada día, sobre todo desde que supo que estaba embarazada, quería perdonarlo, creer que realmente podía cambiar. Necesito descansar, dijo finalmente con voz cansada. El médico me dijo que no debía ponerme de pie. Por supuesto, Miguel accedió enseguida. Lucas, termina de arreglar esa cerca y luego revisa el sistema de riego del campo este. Sí, señor, respondió Lucas, como cualquier empleado obediente. Antes de irse, miró a Gabriela por última vez, sus ojos expresaban todo lo que sus palabras no podían expresar: arrepentimiento, esperanza, amor. Me alegra que estés en casa, Gaby. Espero que te mejores pronto. Después de que él se fuera, Gabriela fue a su habitación, que había sido cuidadosamente preparada para su regreso. Sábanas limpias, flores en la mesita de noche, incluso un cómodo sillón junto a la ventana, perfecto para los días de descanso que se avecinaban. En los días siguientes, Gabriela mantuvo la distancia con Lucas, observándolo solo de lejos, a través de la ventana de su habitación. Lo vio trabajando sin parar de sol a sol, atendiendo las tareas más difíciles sin quejarse, hablando respetuosamente con su padre e incluso riendo de vez en cuando con sus hermanas. Lentamente, casi contra su voluntad, empezó a notar cambios sutiles en él. No se trataba solo de su apariencia física, aunque el sol y el trabajo duro habían dejado huella. Había algo más profundo, una auténtica humildad, una gratitud por las cosas sencillas que antes daba por sentadas. Una semana después de regresar a casa, mientras desayunaba en la cocina, Gabriela escuchó una conversación entre Lucas y su padre en el patio, cerca de la ventana abierta. ¿Por qué haces esto, Lucas?, preguntó Miguel con voz seria e inquisitiva. Podrías usar tu dinero e influencia para intentar recuperar a Gabriela, o seguir adelante y buscar a otra persona. Pero en cambio, viniste aquí, trabajando como un peón de campo, durmiendo en el suelo del granero. Hubo una pausa antes de que Lucas respondiera. Cuando conocí a Gabriela y a tu familia, me sentí perdido, Miguel. Tenía dinero, poder, éxito en los negocios, pero estaba vacío por dentro, vacío y cínico. Otra pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. El tiempo que pasé aquí durante mi engaño fue el más feliz de mi vida. No por lujos, obviamente, sino porque por primera vez sentí que pertenecía a un lugar, a alguien. Tu familia me enseñó lo que es el amor incondicional, lo que significan el trabajo honesto y la integridad. Cuando Gabriela me dejó, me di cuenta de que había desperdiciado lo único realmente valioso que tenía, y vi que todo mi dinero no significaba nada si no podía ser el tipo de hombre que merece a una mujer como ella. Su sinceridad era evidente, incluso a la distancia. Gabriela sintió lágrimas silenciosas correr por su rostro mientras seguía escuchando. Estoy aquí porque quiero ganarme el derecho a volver a ser parte de esta familia, continuó Lucas. No por lo que puedo ofrecer económicamente ni por mis contactos, sino por el hombre en el que creo que puedo convertirme. El hombre que todos ustedes me ayudaron a ver en mí. Esa noche, Gabriela no pudo dormir. Las palabras de Lucas resonaron en su mente, junto con los recuerdos de los momentos felices que habían compartido, tanto durante el engaño como en los primeros días en Chicago. A pesar de todo, tenía razón en una cosa: esos momentos habían sido reales, al igual que el amor entre ellos. A la mañana siguiente, se despertó con determinación. Se vistió con cuidado y salió al patio, donde sabía que Lucas comenzaría sus tareas diarias. Estaba arreglando una de las cercas, tan concentrado que no la notó. Gabriela lo observó un momento, sus músculos moldeados por el trabajo duro, sus manos callosas, su rostro bronceado por el sol. Este hombre, que una vez dirigió una empresa multimillonaria desde un ático de lujo, ahora trabajaba la tierra con la misma dedicación que su padre. Tenemos que hablar, dijo finalmente, haciéndose notar. Lucas se dio la vuelta, visiblemente sorprendido y nervioso. Gaby, buenos días,
claro que podemos hablar. Señaló un banco bajo un árbol cercano y caminaron hasta allí en silencio. Se sentaron uno al lado del otro, dejando un espacio respetuoso entre ellos. ¿Por qué estás aquí, Lucas?, preguntó, yendo al grano. Y no me des la respuesta considerada que le diste a mi padre. Quiero la simple verdad. Lucas respiró hondo, mirándola con intensidad. Estoy aquí porque te amo, porque amo a nuestros hijos, aunque aún no hayan nacido, y porque quiero ser digno de ese amor. Gabriela asintió lentamente, como si la respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Sabes, esto no será fácil. Confié en ti una vez con todo mi corazón, y rompiste esa confianza de forma deliberada. Lo sé, dijo sin intentar defenderse, y entiendo que quizá nunca recupere del todo tu confianza, pero estoy dispuesto a intentarlo, mientras sea necesario. Bajó la mirada hacia su vientre en crecimiento, sintiendo los primeros movimientos suaves de los bebés. Ya no hago esto solo por mí. También tengo que pensar en ellos. Claro, Lucas asintió, siguiendo su mirada. Merecen tener a ambos padres en sus vidas, si es posible. Pero entiendo si decides que no puedo ser parte de tu vida, Gaby. Si es así, respetaré tu decisión, aunque nunca dejaré de intentar ser el mejor padre posible para nuestros hijos. Gabriela permaneció en silencio un largo rato, sopesando todas las posibilidades, todos los sentimientos encontrados en su corazón. Por fin, tomó una decisión. Paso a paso, dijo en voz baja. No puedo prometer que volveremos a ser como antes. Ni siquiera puedo prometerte que algún día te perdonaré del todo. Pero, preguntó Lucas, con la esperanza claramente visible en sus ojos. Pero estoy dispuesto a intentarlo, por mí, por nuestros hijos, y tal vez por nosotros. La sonrisa que iluminó el rostro de Lucas era sincera, llena de gratitud y alivio. Titubeante, le tendió la mano, y tras un instante de vacilación, Gabriela la aceptó, dejando que sus dedos se entrelazaran suavemente. Es todo lo que pido, dijo con la voz cargada de emoción. Una oportunidad de demostrar cada día que el hombre que conociste en la granja, el que trabajaba la tierra, que amaba a su familia, que se casó contigo creyendo que no tenía nada, ese hombre es real. Siempre lo fue. Gabriela sintió que algo se rompía y se recomponía en su interior. No la vieja e ingenua confianza que una vez tuvo, sino algo nuevo, algo más fuerte, forjado a través del dolor y el perdón. Un nuevo comienzo. Entonces demuéstralo, lo desafió suavemente, apretándole la mano suavemente. Día a día. Y eso fue exactamente lo que Lucas empezó a hacer. Las semanas siguientes fueron un tiempo de reconstrucción, no solo de la granja dañada por la tormenta, sino también de la frágil relación entre Lucas y Gabriela. Paso a paso, día a día, recorrieron el difícil camino del perdón y la reconstrucción de la confianza. Lucas se quedó en el granero, respetando el espacio que Gabriela necesitaba. Continuó trabajando duro en la granja, no solo para demostrar su valía, sino porque realmente había venido a dejar que la vida se abriera paso. El trabajo honesto bajo el sol, la satisfacción de ver crecer las cosechas gracias a su esfuerzo, las comidas sencillas compartidas en familia después de un largo día. Gabriela, a su vez, observaba su transformación con una mezcla de cautela y esperanza. Poco a poco, le permitió pequeños momentos de cercanía, una conversación durante la cena, un paseo por la granja, y finalmente incluso dejó que Lucas sintiera las pataditas del bebé cuando puso la mano sobre su vientre en crecimiento. Son fuertes, dijo Lucas, conmovido por la sensación, con lágrimas en los ojos, igual que su madre. Fue durante este tiempo de cautelosa reconexión que Gabriela finalmente preguntó por Samit Nevaschens. ¿Cómo está tu empresa? No deberías estar allí, explicó Lucas. Él se encarga del día a día mientras yo me mantengo en contacto para las decisiones importantes. El intento de adquisición hostil fue bloqueado. ¿Renunciaste a todo eso para quedarte aquí? Yo no lo hice. Acabo de cambiar mis prioridades, respondió con sinceridad. El Lucas que conociste aquí en la granja descubrió valores que el director ejecutivo de Samit nunca entendió. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Gabriela empezó a comprender que el cambio en Lucas no era fingido, sino una auténtica transformación. Una tarde particularmente calurosa, mientras descansaba en el porche, según las indicaciones de su médico, Gabriela sintió un dolor agudo en el vientre. Intentó ignorarlo,
Pero a medida que empeoraba, el miedo la invadió. Lucas, gritó asustada. Dejó caer sus herramientas en el campo y corrió hacia ella de inmediato. Al verla pálida y dolorida, no dudó ni un segundo. Vamos al hospital. De camino, Gabriela tuvo un sangrado leve. Lucas condujo lo más rápido que pudo, con una mano en el volante y la otra agarrándola. Todo va a estar bien, repitió, aunque su rostro reflejaba puro miedo. Nuestros bebés son fuertes, igual que tú. En urgencias, llevaron a Gabriela a hacerse pruebas de inmediato. Lucas permaneció en la sala de espera, devastado por la idea de perder a sus hijos incluso antes de conocerlos. Horas después, el médico llegó con la noticia. Afortunadamente, hemos estabilizado la situación, pero la señora Oliveira deberá permanecer hospitalizada bajo vigilancia constante hasta el final del embarazo. Los próximos 2 meses son cruciales. Lucas asintió, asimilando la información. ¿Puedo verla? Gabriela estaba acostada en la cama, conectada a monitores que la monitorizaban a ella, a los bebés y a sus latidos. Parecía pequeña y vulnerable en la cama del hospital. Los bebés están bien, dijo al verlo, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Pero tengo que quedarme aquí hasta el parto. Lucas se sentó a su lado, tomándole la mano. Estaré contigo cada segundo. No puedes. Tienes la granja, la empresa. Nada más importa ahora, dijo con firmeza. Mi lugar está aquí. Y cumplió su promesa. Durante los 2 meses siguientes, Lucas prácticamente vivió en el hospital. Dormía en la silla junto a la cama de Gabriela, y solo salía para duchas rápidas y atender llamadas urgentes de negocios. Trajo fotos de la granja para alegrar la habitación y les leyó en voz alta a ella y a los bebés. Miguel y las hermanas se turnaban para visitarlos, trayendo comidas caseras y noticias de la granja. En una de esas visitas, Miguel encontró a Lucas dormido en la silla, visiblemente exhausto después de 3 días sin salir. Nunca pensé que diría esto, dijo el viejo granjero cuando Lucas despertó. ¿De verdad la amas? Más que a mi propia vida, respondió Lucas con la voz ronca por el cansancio. Creo que has demostrado tu valía, hijo. Esas palabras significaron más para Lucas que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. La etapa final del embarazo de Gabriela era delicada y tuvo que permanecer hospitalizada. Lucas convirtió el frío de la sala de espera en un espacio acogedor, llevando objetos personales, fotos e incluso plantas para hacerlo más llevadero. Una noche, mientras veían una película en el pequeño televisor del hospital, Gabriela hizo una pregunta que llevaba meses evitando. ¿Y si volvemos a Chicago después de que nazcan los bebés? Lucas la miró sorprendido. ¿Lo considerarías? Lo he estado pensando mucho, dijo, frotándose suavemente la barriga. La granja siempre será mi hogar, pero tienes un negocio que gestionar, y quizás sea hora de unir nuestros 2 mundos en lugar de elegir uno sobre el otro. Lucas se sintió abrumado por la emoción. ¿De verdad me estás dando una segunda oportunidad? Te estoy dando una segunda oportunidad, dijo en voz baja. Pero con una condición. ¿Cuál qué? Honestidad total, siempre. No más mentiras. Ni siquiera las que pretendían protegerme. Lo prometo, dijo Lucas con convicción, tomándole las manos. Transparencia total por el resto de nuestras vidas. En ese momento, el rostro de Gabriela se retorció de dolor. Lucas, creo que ya es hora. 26 horas después, nacieron Miguel y Clara Benet, sanos a pesar de las complicaciones del embarazo. Cuando la enfermera le puso a los gemelos en brazos por primera vez, Lucas lloró desconsoladamente, abrumado por el milagro que habían creado. Son perfectos, susurró, mirando sus caritas, cada una mezcla de sus rasgos y los de Gabriela. Igual que tú. Toda la familia vino a recibir a los recién llegados. Miguel, conmovido por los nietos que llevaban su apellido y el de su difunta esposa, y Ana y Clara, encantadas con sus nuevos sobrinos. En las semanas siguientes, Lucas demostró ser un padre devoto. Cambiaba pañales, preparaba biberones y los consolaba durante las noches de insomnio. El hombre que antes apenas se cuidaba a sí mismo ahora mostraba una paciencia infinita con los gemelos. Cuando llegó el momento de salir del hospital, la cuestión de a dónde ir era crucial. Tras muchas conversaciones, llegaron a un acuerdo.
Pasarían unos meses en la granja para que Gabriela se recuperara por completo y los bebés pudieran crecer cerca de la naturaleza y la familia. Más tarde, dividirían su tiempo entre Chicago y la granja. Pero Lucas tenía una sorpresa preparada. Al llegar a la granja, Gabriela vio un nuevo edificio cerca de la carretera principal. ¿Qué es eso? Lucas sonrió, sin revelar nada. Solo una idea que tuve. ¿Quieres echar un vistazo? Al acercarse, Gabriela vio un hermoso edificio rústico con un elegante letrero en la entrada. Pastelería artesanal Gobby Sweets. ¿Qué es esto?, preguntó emocionada. Tu sueño, respondió Lucas. Una panadería propia, justo al lado de la granja. Totalmente equipada para que crees tus propias maravillas culinarias. Gabriela entró, maravillada por la combinación de equipo moderno y encanto rústico. Hornos industriales, mostradores de mármol, elegantes vitrinas, incluso una pequeña cafetería para clientes. ¿Cuándo? Empecé el proyecto mientras estabas en el hospital, explicó. Tu padre y tus hermanas ayudaron a supervisarlo todo. La idea es crear un negocio que destaque los productos de la granja y tu talento como chef. Pensé que podríamos hacerlo juntos. Quizás. Gabriela pareció sorprendida. ¿Qué hay de Summit? Lucas respiró hondo. Tomé una decisión mientras estabas en el hospital. Renuncio al cargo de director ejecutivo de forma permanente. Marcos hará un mejor trabajo del que yo jamás podría. ¿Renunciarías a todo lo que construiste? ¿Por qué? Porque encontré algo más valioso, respondió simplemente. Casi te pierdo a ti y a nuestros hijos por mi orgullo y mi obsesión con el poder. No voy a volver a cometer ese error. En ese momento, Gabriela supo que este era el verdadero Lucas. No era el multimillonario arrogante, ni el farsante arrepentido, sino un hombre que por fin había comprendido el verdadero significado del éxito y la felicidad. Bienvenido a nuestra nueva vida, dijo con una sonrisa, atrayéndolo a un beso que selló no solo su reconciliación, sino un nuevo comienzo. Un año después, Gobby Sweets se había convertido en una sensación regional. La gente conducía durante horas solo para probar los famosos pasteles de Gabriela, ahora mejorados con las técnicas que aprendió en la escuela culinaria que finalmente terminó. Lucas había descubierto un talento sorprendente para los pequeños negocios, aplicando su experiencia corporativa de una manera más personal y reflexiva. Juntos, crearon un modelo que no solo generaba ganancias, sino que también apoyaba los productos locales y daba empleo a la comunidad. Los gemelos, que ya tenían un año, crecían fuertes y sanos. Rodeados de una familia extensa y cariñosa, repartían su tiempo entre la sencilla y acogedora casa que habían construido cerca de la granja y visitas ocasionales a Chicago, donde Lucas aún vigilaba a Summit desde lejos. Bajo el liderazgo de Marcos, la empresa se había vuelto aún más ética y sostenible. En una soleada mañana de domingo, amigos y familiares se reunieron en la panadería, decorada con flores y listones. Era el día de la renovación de votos de Lucas y Gabriela, una celebración no de la boda apresurada y construida sobre mentiras, sino del verdadero amor que habían forjado en tiempos difíciles. Miguel acompañó a Gabriela por el pasillo, instalado entre las mesas. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, con un ramo de flores silvestres en la mano. Lucas estaba al frente, con los gemelos en brazos, con el rostro radiante de felicidad. Cuando llegó el momento de los votos, Lucas entregó los bebés a Ana y Clara y tomó las manos de Gabriela. Hace un año, era un hombre perdido, buscando en los lugares equivocados lo que creía ser la felicidad, comenzó. Intenté ponerte a prueba, pero al final, fui yo quien fue puesto a prueba. Prometo que cada día que vivamos juntos se basará en la honestidad absoluta. Nunca volveré a ocultar quién soy realmente, el hombre que me ayudaste a descubrir. Gabriela sonrió entre lágrimas. Hace un año, pensé que lo había perdido todo cuando descubrí tu mentira. Pero hoy sé que eso fue solo el comienzo de nuestra verdadera historia. Prometo seguir creyendo en lo mejor de ti, así como tú ahora crees en lo mejor de ti misma. Después de intercambiar anillos, Gabriela hizo un último anuncio que nadie esperaba. Y para colmo de alegría, parece que Miguel y Clara pronto tendrán un hermanito o hermanita. La noticia fue recibida con vítores y abrazos emotivos. Con lágrimas en los ojos, Lucas abrazó a Gabriela y a los gemelos. Ya casi terminó. ¿Qué te pareció la historia de Lucas y Gabriela? Cuéntanoslo en los comentarios.
Del 0 al 10, ¿qué puntuación le darías a esta historia? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir todas nuestras historias. Y no olvides de ver más historias emotivas haciendo clic aquí en la pantalla final.